buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en nuestro viernes de sueño. Bueno, antes que nada, una disculpa, tuvimos que retrasar esta emisión de este webinar dedicado a hablar sobre el ronquido y la apnea de sueño, ya que, bueno, nuestra invitada tuvo que atender una emergencia médica, pero afortunadamente ya está por aquí y estamos listas para platicar de apnea de sueño y ronquido. Así que si ustedes roncan, si conocen a alguien que ronque, si han visto a alguno de sus familiares que se queda dormido todo el tiempo y que de repente parece que se queda sin respirar, o alguien les ha dicho que ustedes tienen un sueño muy inquieto, se despiertan muchas veces en la noche para ir al baño, despiertan con dolor de cabeza, entonces tienen que ver este webinar porque estaremos platicando sobre todo lo que tiene que ver con roncar. Y bueno, para esto, el día de hoy estará platicando con nosotros la doctora Angélica Portillo. La doctora es otorrinolaringóloga con alta especialidad en medicina del sueño, en trastornos respiratorios del dormir específicamente, adscrita al Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también a este Centro de Sueño y Neurociencias. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy bien, muchas gracias. Y pues espero que todas las personas, como ya dijo la doctora, que alguna vez les han dicho que molestan por sus ronquidos, que les han dicho que no duermen bien o que, bueno, todos, sobre todo quien se da cuenta, pues lastimosamente aquí no es el paciente, o sea, la persona que ronca, sino las personas que oyen los ronquidos. Entonces, si ustedes conocen a alguien que no los ha dejado dormir por el ronquido, pues esto es lo que ustedes necesitan saber. Bueno, pues vamos a empezar por los puntos básicos. Cuando los pacientes llegan a consulta y nosotros les preguntamos si ellos roncan, muchas veces nos dicen lo normal. Entonces, lo primero que creo que es importante definir es qué es el ronquido y por qué se considera algo que no es normal. Cuando nosotros hablamos del ronquido, nos referimos a un sonido que se produce porque el espacio que hay para que el aire pase por la garganta disminuye. Esto suele ocurrir sobre todo en hombres entre 40 a 60 años, porque los hombres, a diferencia de las mujeres, tienden a acumular grasa a nivel central. Entonces, la grasa se acumula en el cuello, esto es lo que explico, aplica sobre todo para adultos, la grasa se acumula en el cuello, eso hace que el espacio que haya adentro del cuello, o sea, en la garganta, para que el aire pase, disminuya. El esfuerzo que hacemos para que poder respirar y poder meter el aire genera que el vibre la garganta y esa vibración obviamente produce un sonido. A fin de cuentas, el sonido es lo que nosotros percibimos de vibración en el aire y entonces lo que nosotros oímos de esa vibración es el ronquido. Ahora, no es normal que alguien ronque, ¿sí? Si ustedes han visto a alguien que ronca, lo mejor sería, si ronca más de 3 noches por semana, o sea, 4, 5, 6, 7 noches de la semana, lo mejor es que sea evaluado, porque esa persona muy probablemente ya tiene una enfermedad que necesita tratamiento. Culturalmente incluso, se ha tomado el ronquido como una señal de un buen sueño. Pero una persona que ronca en realidad no está durmiendo bien. Esa dificultad para que el aire pase a través de la garganta, tarde o temprano puede llevar a que la persona se despierte y por lo tanto que no tenga un buen sueño. Esos despertares puede uno no notarlos, pero hacen que uno ya no duerma bien. Qué bueno que mencionas esto, porque justamente a veces, como decías, la persona que se da cuenta es la pareja, el compañero de cama, o a veces te das cuenta porque sales de viaje con amigos y entonces se quejan de que no dejaste de roncar, que no dejabas dormir, y a veces el paciente, aunque la gente se queja, no asume que sea algo que lo pone en riesgo. Entonces, ¿para qué me atiendo si a mí no me afecta, si yo duermo perfectamente bien? Entonces, platícanos un poco más de cuáles son las consecuencias que tiene el roncar para quien lo hace. Para empezar, el ronquido como tal obviamente
causa un daño, dado que cuando estamos roncando esta vibración continua hace que se dañen los tejidos. Eso puede hacer que tarde o temprano ya no sea nada más un ronquido, sino que la persona que ronca llegue a tener pausas en la respiración, o sea, momentos en los que está, digamos, está roncando, pero de repente está, o sea, hay un momento en que deja de respirar. Esto es porque llega a ser tanta la obstrucción que el esfuerzo que se hace para que el aire entre ya no es suficiente y se genera un cierre aquí en la garganta que ya no deja pasar el aire. El problema es que esto lleva a varias consecuencias. Primero, el cuerpo necesita despertarse para poder respirar. Y esos despertares hacen que durante el día las personas se sientan cansadas, se sientan sin energía e incluso lleguen a sentir que cabecean, digamos, cuando están conduciendo y están en una parada, en un semáforo en rojo. Puede hacer también que se alteren, hay una inflamación en todo el cuerpo, debido a que si nosotros no respiramos, pues el oxígeno que tenemos en el cuerpo va a bajar. Eso pues yo sé que suena muy lógico, pero si ustedes dejan de respirar, el oxígeno baja, pero de ahí ustedes vuelven a respirar y el oxígeno sube. Estos cambios de que el oxígeno baja y sube, hace que se generen sustancias dentro del cuerpo que son nocivas para todos los tejidos. Y estas sustancias nocivas hacen que las personas tengan riesgos después. Se ha visto que pueden tener riesgo de tener diabetes, que tienen riesgo de que les aumenten los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, pueden hasta tener riesgo de tener cánceres graves, digamos en unos casos ya más raros, pero pues sí puede llevar a todas estas consecuencias. Además de eso, el hecho de que no estemos respirando hace que el corazón tenga que trabajar de más. Cuando el corazón trabaja de más, este esfuerzo es como cuando una persona levanta pesas, que como estaba haciendo ejercicio, le sale más músculo, ¿no? Entonces el corazón es un músculo. Si nosotros lo hacemos trabajar de más, vamos a causar que ese músculo crezca y un corazón que está más grande es un corazón que ya no está funcionando bien. Además de eso, pues puede que unas partes del corazón ya no funcionen de la misma manera y eso puede llevar también a consecuencias a largo plazo. El hecho de que nos estemos despertando hace también que aumenten sustancias dentro del cuerpo como la adrenalina o la noradrenalina que llevan a que los vasos sanguíneos tiendan a ponerse más duros. Eso de que los vasos estén más duros junto con el esfuerzo mayor que está haciendo el corazón lleva al final a que tengamos un aumento de la presión arterial. Y entonces vamos a tener personas que van con su cardiólogo porque son hipertensos, o con su internista, o con su médico de cabecera, les dan un medicamento, otro y otro para controlar la presión, pero nunca se controla porque nunca pensó la persona, bueno, yo ronco y pues nunca le dio importancia, nunca se lo mencionó a su médico, nunca pensó que era algo por lo que debía de consultar y entonces nunca logramos tener un buen control de este problema. Claro, y considerando que en México hay un gran porcentaje de personas diagnosticadas con hipertensión, pues es poco común que se piense justamente en esta parte, ¿no? En que pueden tener apnea del sueño y que este sea el detonante o que lo esté exacerbando. Pero a lo mejor algunas personas que nos escuchan pueden pensar, bueno, yo soy delgado y yo no tengo ninguna de estas enfermedades, entonces no pasa nada. Decías que una de las principales causas de apnea de sueño pues es el cuello corto, cuello ancho, la acumulación de grasa, pero en una persona delgada, ¿qué otras cosas podrían estar generando este ronquido? El ronquido, como ya les expliqué al inicio, se genera porque hay una disminución del espacio dentro de la garganta para que el aire pueda pasar. Ahora, no solamente es la grasa que se nos acumula aquí lo que va a hacer que el espacio disminuya. Hay personas, por ejemplo, que tienen un espacio menor de por sí porque tienen una mandíbula que no ha crecido lo suficiente, que está muy para atrás y que por lo tanto deja menos espacio. Hay personas que tienen un problema con su paladar, o sea, con la parte donde está la campanita, que hace que ese paladar pudiera ser muy grande y al ser muy grande disminuye el espacio.
Hay personas, o incluso esto se da más en los niños, pero puede ser también algunos adultos jóvenes, hay personas que tienen las amígdalas, o sea, las amígdalas que tenemos en la boca muy grandes, y por tener las amígdalas muy grandes, disminuimos el espacio que hay para que el aire entre, y entonces tenemos el problema del ronquido. Esto sería como lo más común. Hay algunas otras enfermedades un poco más raras que pueden ocasionar que aumenten de tamaño otras estructuras, como la lengua, por ejemplo, que también pueden llevar a que disminuya este espacio y que por lo tanto tengamos el problema del ronquido. No necesariamente van a ser solo las personas, como les dije, hombres de 40, 60 años gorditos los que van a roncar. Sí es cierto que pueden ser los que, digamos, de toda la gente que ronca, es la mayor proporción, pero también pueden haber personas jóvenes de 25, 30 años que tengan algún problema con sus estructuras, con sus amígdalas, con su paladar o con algo más, que hagan que no haya suficiente espacio para la entrada del aire y que por lo tanto lleve a un ronquido. Entonces, si ustedes roncan más de 3 veces por semana, aunque no sean, aunque ustedes crean que no pudieran tener algún problema, lo mejor es consultar. Hay veces en las que la única manera que nosotros podemos realmente saber si hay algo mal es que lo evalúe un médico o un especialista en trastornos del sueño. Muy bien, muchas gracias a los que se están conectando. En un momentito estaremos leyéndole a la doctora las preguntas para que ella nos pueda ayudar a resolverlas. Pero antes quiero aquí parar porque también es común que los pacientes te digan que tienen o que ya les recomendaron para dejar de roncar una septoplastía, por ejemplo, ¿no? Que tienen el tabique desviado y entonces que ya les dijo su médico que esa es la opción para dejar de roncar, o que a lo mejor tienen un problema de sinusitis, alergia. ¿Qué tan importante es la nariz para este tema del ronquido? Para empezar, tenemos que considerar que si uno duerme mal, el dormir mal puede tener muchos orígenes, o sea, no necesariamente solo el ronquido. Una persona puede dormir mal porque tenga una obstrucción en la nariz que no lo deje dormir bien en la noche. Creo que a todos, o sea, tengamos o no tengamos patología, en algún momento nos ha pasado que tenemos una gripa muy fuerte o tenemos un resfriado de esos que nos deja respirar por la nariz y nos despertamos porque tenemos mucho moco, porque sentimos que no podemos respirar por la nariz. Ahora, esto no quiere decir que nada más el hecho de que la nariz no nos deje respirar bien va a hacer que tengamos ese colapso, ese cierre a nivel de la garganta. Se ha estudiado mucho porque pues obviamente nosotros los otorrinos quisiéramos ofrecerles a todos una solución perfecta, pero no siempre se puede. ¿Qué tanto en realidad mejora el hecho de que a una persona le operemos la nariz para los ronquidos? En general, como el origen de los ronquidos no está aquí, sino que está acá, el hecho de que yo corrija una depresión en la nariz no va a hacer que los ronquidos se quiten, ¿sí? Usualmente una persona que tenga el número de ronquidos bueno, días por semana de ronquido que yo les menciono, puede ser que mejore un poquito si lo opero la nariz, pero no se va a quitar el problema. Como les digo, el origen del problema no está aquí, el origen del problema está acá. Entonces, si yo no trato el origen del problema en sí, aunque la persona obviamente va a dormir mejor porque ya no tiene la nariz tapada, vamos a continuar con el problema de la obstrucción que no la deja respirar bien en la noche. Entonces, sí es cierto que muchas personas pueden beneficiarse de una cirugía de nariz para dormir mejor, pero no se ha visto que realmente una cirugía de nariz vaya en la mayoría de los casos a curar el ronquido o a quitarlo completamente. Muy bien, entonces, ¿cómo se puede hacer bueno, más bien haciendo un resumen? Entonces, finalmente, que respires bien te va a ayudar a dormir mejor. Sin embargo, no va a curar el ronquido porque estás más asociado a otro tipo de estructuras que están más a nivel de la garganta, digamos. Así es. Pero ahora, ¿cómo alguien que ronca o que alguien le ha comentado puede saber cómo hacemos el diagnóstico para un ronquido, para una apnea de sueño? Usualmente, uno tiene que, digamos, llevar varios pasos para poder hacer el diagnóstico de una enfermedad del sueño. Primero, lo más importante, obviamente, es platicar con la persona, ver cuáles son los síntomas, o sea,
cosas que él o ella sienten que puedan estar mal. Y en base a eso, pues ya podemos tener una idea de qué es lo que necesitamos para poder tener un diagnóstico definitivo, o sea, para poder saber realmente si tiene la enfermedad o no. Una persona que consulta con un especialista del sueño, el especialista lo va a evaluar y en base a su conocimiento clínico va a poder ver si realmente tiene o no riesgo de tener la enfermedad de la apnea obstructiva del sueño. Dependiendo de qué tanto riesgo tenga o qué otros problemas de salud pueda tener, se debe de hacer un estudio para poder corroborar, o sea, confirmar que realmente la persona tenga la enfermedad. Este no es un caso como que, digamos que yo nada más viendo al paciente pueda llegar definitivamente a un diagnóstico. Yo puedo acercarme mucho y clínicamente puedo estar bastante seguro, pero para poder confirmarlo definitivamente y poder iniciar el tratamiento, yo necesito realizar un estudio en el que la persona esté dormida y yo vea realmente qué tanto le afecta la respiración mientras duerme. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues hay varios tipos de estudio de sueño. Básicamente los dividimos en dos. Uno es el estudio simplificado, en el cual una persona va a dormir con unas puntas en la nariz, como las que se usan para el oxígeno, una banda aquí en el pecho para ver cómo se mueve el pecho cuando respiramos y un oxímetro de pulso. Ahora creo que ya todos conocemos los oxímetros de pulso con lo del COVID, ya todo el mundo casi tiene uno en casa, y un oxímetro de pulso que me está registrando la oxigenación durante toda la noche. Nada más esto. Y dependiendo del tipo de paciente, hay personas en las que esto es suficiente para poder llegar al diagnóstico. Hay personas que necesitan un tipo de estudio más complejo que se llama polisomnografía, en el cual, aparte de estos elementos que les dije, van a tener también cables en su cabeza, cables en su cara, cables en sus piernas, porque necesitamos tener más información de cómo duerme para poder hacer un buen diagnóstico. Hay muchas personas de que no es lo más adecuado hacerles el estudio simplificado, que es el que tiene menos cables, porque de por sí no duerme bien por otras razones, porque puede tener un problema de sueño asociado, porque tiene otro problema del corazón o de los pulmones que no nos deja hacer un estudio sencillo y tenemos que hacer un estudio más complejo para poder hacer realmente el diagnóstico. Esta no es una enfermedad que podamos diagnosticar nada más, como les digo, viendo al paciente. Necesitamos a fuerza realizar el estudio para poder confirmar y de ahí ya decir qué tratamiento es el que pudiera necesitar. Y estas aplicaciones, que ahora hay un montón, que te ayudan a monitorear tanto el sueño como el ronquido, ¿podrían funcionarle a un paciente? Las aplicaciones nos pueden guiar en el sentido de que nos pueden decir, podemos nosotros, viendo la información, tener una mejor idea de cómo en realidad duerme el paciente. El problema es que estas aplicaciones no miden todavía, yo no digo que nunca lo hagan, cada vez la tecnología va avanzando más, pero no miden todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer un buen diagnóstico. Se han hecho muchos estudios y hasta hay revisiones, guías y recomendaciones sobre estas aplicaciones y sobre todo los relojes. Ven que ahora los relojes inteligentes tienen para ver oximetría y así, pero todavía no hemos podido llegar a la conclusión de que realmente se puede hacer el diagnóstico solamente con la información del reloj o de las aplicaciones. Todavía para poder hacer un buen diagnóstico necesitamos hacer un estudio que incluya la entrada y salida de aire por la nariz, el esfuerzo que se hace para respirar con el pecho, la oxigenación durante toda la noche. Como les digo, puede ser que en algún momento sí se pueda. La tecnología no camina, corre, no avanza a pasos agigantados, corre al más que puede. Entonces, quién sabe, quizá de aquí a 3, 4 años ya se pueda. O sea, esto de los wearables va muy rápido. O sea, yo no me imaginé hace 3 años que ahora ya se pudiera tener un oxímetro en el reloj inteligente, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, sí es cierto que uno puede tener alguna idea de cómo duerme por medio de las aplicaciones, pero todavía nos falta un poquito más para poder realmente confiar al 100% en que lo que esa aplicación dice sea realmente lo real. Creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo de otra aplicación. Yo supongo que todos en algún momento hemos tenido una aplicación de esa que nos cuenta los pasos. No sé si
bueno, la mayoría de la gente ha tenido una de esas en el teléfono, y no es raro que esas aplicaciones, que se movió el GPS, que no había buena señal o lo que ustedes quieran, de repente contó pasos de más porque pues falló la señal. Entonces, la tecnología va avanzando mucho, pero todavía nos falta un poco para corregir estos errores y tener realmente suficiente exactitud como para poder hacer un diagnóstico. Claro. Sí, efectivamente puede servirle al paciente para darse una orientación de que está empezando a desarrollar un problema y que requiere atenderse en una clínica especializada. Bueno, muy bien. Y ahora ya que diagnosticamos el problema de sueño, ¿cómo se trata el ronquido? ¿Qué se hace para quitar el ronquido? Bueno, de entrada, la primera pregunta, ¿el ronquido se cura? Y si se cura o no se cura, ¿cuáles son los tratamientos que se hacen? Cuando nosotros hablamos de cura, usualmente nos imaginamos que el problema va a desaparecer completamente solo con que yo haga algo. La gran mayoría de los casos de apnea del sueño, como les mencioné cuando hablé de las otras causas de obstrucción que podemos tener en la vía aérea, no son causadas por algo que yo pueda corregir nada más con una cirugía o que yo vaya a dar una pastilla por 10 días y se vaya a quitar. Hay veces que sí la cirugía puede ayudar mucho, pero la mayoría de los casos no es como el primer tratamiento que se ofrece. Hay veces que sí, depende mucho y varía mucho de paciente a paciente, y por eso es que es necesario que todos sean evaluados. Pero la mayoría de los pacientes lo que va a necesitar es un tratamiento con un equipo que se llama CPAP. El CPAP es básicamente una aspiradora en reversa. La aspiradora agarra aire y se lo queda, ¿no? Lo chupa. Ahora, el CPAP lo que hace es que agarra aire del ambiente, lo filtra y lo empuja, ¿sí? Para que esté continuamente llegando a una mascarilla que se coloca en la cara del paciente. ¿Por qué hacemos esto? El aire que el equipo provee hace que la garganta ya no se tienda a cerrar. Va a haber una corriente de aire ahí adentro que va a actuar como una férula, y esa férula va a impedir que haya un cierre en la garganta. Haciendo esto, la persona ya no va a tener los problemas para dormir que tenía antes, dado que ya no va a haber un cierre de la garganta, ya no se va a tener que estar despertando por el cierre, y entonces todos los problemas que habíamos mencionado se van a quitar. Además que gracias a los avances tecnológicos, igual estos equipos ya son muy poco ruidosos y pues hacen menos ruido que el ronquido que tenían. Entonces dejan dormir también al compañero de cama, que aunque no lo crean es una de las principales razones por las que los pacientes consultan. Entonces la mayoría de las personas van a ocupar este equipo. Hay veces que es un poco difícil adaptarse al inicio, pero en general es la mejor opción de tratamiento que podemos ofrecer ahorita. Y en cuanto a estas cosas que podemos hacer para exacerbar o mejorar el ronquido, siempre está las almohadas. ¿Cuál es la mejor almohada? ¿Qué almohada te va a ayudar? Incluso hay almohadas que se comercializan así, ¿no? Con este target Sí. de almohada para dejar de roncar. O sea, Sí. ese tipo de remedios, el colchón, esas cosas, ¿qué tanto funcionan? Como les dije al inicio, cada persona es diferente. Cada persona puede tener un origen diferente de su ronquido. Hay personas que roncan más cuando están boca arriba. Yo creo que todos los que conviven con alguien que ronca se han de haber fijado en esto, que si la persona está boca arriba, pues va, se mueve y ya no ronca, ¿sí? Esto es porque las estructuras que nosotros tenemos en la boca, si estamos boca arriba, se hacen hacia atrás y disminuyen todavía más el espacio para la entrada de aire. Entonces, algunas personas, muy pocas, no les voy a decir que todos porque no es cierto, algunas personas pueden mejorar mucho nada más teniendo algo que les obligue a no estar boca arriba. Esto se le llama terapia posicional. Se han intentado muchos tipos y la mayoría de las almohadas, por lo menos las que yo he visto, siento que se basan más que todo en esto. Hacer que la persona guarde una posición durante la noche que haga que ya no se ponga boca arriba y que por lo tanto ya no tengamos el colapso aumentado por la posición. El problema es de que la mayoría de las personas, aunque sí roncan más cuando están boca arriba, van a seguir roncando aunque estén de lado.
y van a seguir teniendo las pausas en la respiración y van a seguir teniendo todos los problemas, aunque sea un poquito menos, pero lo van a seguir teniendo. Entonces, yo no recomendaría que todas las personas, o sea, como que el uso de una almohada o de terapia posicional sea la respuesta a los problemas de todas las personas que roncan. Como les digo, hay casos y hay casos. Hay personas que puede que les ayude muchísimo y con eso ya casi nos liberemos del problema, pero la mayoría de las personas no va a ser esta una solución completa. Incluso cuando nosotros valoramos al paciente y hacemos el estudio del sueño, parte de la información que nos da el estudio del sueño es qué tanto cambio hay de acuerdo a la posición que la persona haya tenido durante la noche. Y si nosotros tenemos una persona que nosotros vemos en el estudio que cuando está en ciertas posiciones le ayuda mucho y ya casi no ronca, a lo mejor en esos casos podamos recomendar una terapia posicional. Pero como les digo, la gran mayoría de las personas pues no va a ser una solución en realidad. Y hablando un poco de los tratamientos, pues ahora que encuentras todo en internet, pues hay muchos pacientes que llegan y te dicen, ya me compré el anillo con imanes para no roncar, o ya me compré unas como, es que no sé, son como unas mascarillas, Almohadillas. como unas Son como almohadillas que almohadillas que tienen ahí, dilatan ¿no? acá. Ajá. Exacto. Esas O son los muy comunes. parches también para la Sí. nariz. Bueno, no sé, ¿qué opinas? Todos esos, lo que pasa es que todo eso funciona con el mismo principio. Por la manera en cómo está la nariz, acá nosotros, bueno, perdón que es, pero acá nosotros tenemos algo que se llama la válvula nasal, que básicamente el ángulo que se hace con esto de acá y el septum, o sea, lo que divide las dos fosas nasales. Si ustedes hacen esto, si todos los que me están viendo pueden ver que si hacen esto, no importa si tienen o no problemas de la nariz, el simple hecho de hacer que, que la válvula esté más ancha va a hacer que ustedes sientan que respiran mejor por la nariz. Pero el hecho de que ustedes sientan que respiran mejor por la nariz no significa que cuando ya estén dormidos no vayan a tener un cierre de la garganta. Porque no es, o sea, no es lo mismo que yo abra aquí a que yo abra acá. Y además de eso, que cuando yo estoy dormida, los músculos de mi cuerpo se comportan diferentes a cuando yo estoy despierta. Los músculos tienen algo que se llama tono muscular. Aunque ustedes no estén usando un músculo en estos momentos, ese músculo no va a estar completamente relajado. Va a estar siempre un poquito contraído y eso es lo que se le llama tono. Cuando nosotros dormimos, ese tono disminuye y ahí sí los músculos se relajan hasta quedar relajados completamente. Entonces, el hecho de que los músculos se relajen es como si ustedes cambiaran un popote rígido, de esos de plástico duro, por uno de los que venden por 10 centavos, que son básicamente un plastiquito más delgado que un papel, y van a ver de que el de más barato se tiende a colapsar muy rápido cuando ustedes lo quieren usar para tomar algo que tenga hielo, por ejemplo. Entonces, va a ser más fácil que se cierre esto de aquí, si yo estoy dormido, a que si yo estoy despierto. Y entonces no pueden ustedes realmente saber qué tanto les puede ayudar algo que les abra la nariz cuando están despiertos. Y como les expliqué al inicio, el sitio donde está el problema no es acá, es acá. Entonces, por mucho que ustedes corrijan aquí, no van a liberarse totalmente del problema, dado que no están en el sitio donde realmente ocurre, que es aquí. Claro. Sí, una vez más recalcar que el origen del ronquido no está en la nariz, sino bueno, más abajo en la orofaringe. Sí. Bueno, vamos a empezar a leer algunas preguntas, porque bueno, ya tenemos varias por aquí. Nos dice Yar Rey Roch. Oiga, doctora, una pregunta. ¿Sabe si el COVID puede ocasionar apnea del sueño? No hemos visto exactamente que las personas después del COVID tengan apnea del sueño. Ahora, lo que sí se ha visto es que una persona que tenga apnea del sueño tiene más riesgo de ponerse mal por el COVID. Eso sí puede ser. Y se ha visto también que las personas que ya tenían apnea del sueño pueden quedar más mal después del COVID. ¿Sí? Entonces, yo no he visto hasta ahorita que una persona que no tuviera apnea surgiera con apnea después del COVID.
Ahora, sí puede ser que una persona que no tenía antes apnea del sueño haya aumentado 10 kilos en la contingencia por la cuarentena y ahora tenga apnea del sueño, eso sí puede ser. Pero bueno, pero sí, alguien que ya tenía apnea del sueño antes y que le dio COVID puede estar más mal de la apnea del sueño después del COVID. Eso sí se ha visto. Qué importante eso que mencionas con respecto a que tener apnea de sueño es un factor de riesgo sumado a obesidad, diabetes, hipertensión, para tener un COVID más grave, ¿no? Justamente porque, como decías, la apnea de sueño genera esta respuesta inflamatoria que te hace más vulnerable a todas estas cosas. Entonces, bueno, otro punto a considerar, nosotros ya les hemos hablado de lo importante que es dormir bien para que no te enfermes o para que si te llegas a enfermar puedas pasar de una mejor manera la enfermedad, pero bueno, también considerar que si tienes un trastorno de sueño como la apnea, pues tu riesgo aumenta. La psicólogo Lorenzana López, o psicóloga, no sé, perdón, dice, ¿qué se debe hacer para dejar de roncar o por qué se da este caso? Bueno, pues ya nos habías dado algunas opciones, pero bueno, no sé si quisieras agregar algo. Nada más recordar que el ronquido, la mayoría de las veces, es resultado de un cierre o una tendencia al cierre de los tejidos que tenemos en la vía aérea. ¿Qué se puede hacer para ya no roncar? Se puede usar un equipo de presión positiva como un CPAP. Hay personas que dejan de roncar nada más con cambiar de posición, o sea, alguien que ronca no debe de dormir boca arriba. En algunos casos, dependiendo de cuál sea el origen del ronquido, puede mejorar mucho el ronquido con una cirugía. Pero para poder decirle a cada quien qué es lo que le va a funcionar, es necesario que sea evaluado por un especialista en sueño. No hay una respuesta que sea como universal y que les vaya a funcionar a todos. Bueno, el CPAP en general sí les funciona a todos, pero las otras respuestas en general tienen que elegirse muy bien a las personas para ver a quién le va a funcionar. Muy bien. Jar Ray Roch dice, hay muchos casos post-COVID de gente que deja de respirar al tratar de dormir y llevan meses así. ¿Será posible que sea apnea central del sueño u obstructiva? Las personas que tienen COVID pueden tener tienen problemas más, no tanto de apnea a nivel de la apnea obstructiva, que como les digo, tienen más que todo es un problema a nivel de la garganta, sino que el hecho de que hayan tenido COVID les deja muchas veces problemas de sus pulmones. Entonces, los pulmones ya no funcionan igual de bien y tardan un tiempo en recuperarse después del COVID. Entonces, más que todo, yo por lo menos no he visto reportes de casos que presenten apneas como tal después del COVID, pero sí pueden tener una peor calidad del sueño por lo mismo de que ya no tienen la función pulmonar igual de bien que antes. Después del COVID tarda todavía unos meses en recuperarse la función de los pulmones y eso obviamente va a afectar la calidad del sueño de las personas. Sí, y definitivamente pues todavía hay muchas respuestas que nos deja el COVID, ¿no? Porque bueno, de entrada muchas personas pueden cursar con apnea y no saber, y la otra es que pues apenas es poco tiempo como para hacer estudios y realmente ver todos los efectos, ¿no? Pues es una de las cosas que se está intentando hacer, saber qué tanto realmente afecta el COVID cuando ya pasó, ya sea en COVID leve o en COVID grave, pero también como les dije al inicio, puede ser que esa persona antes del COVID ya tuviera problemas que dejara de respirar y tuviera apneas y ahora después del COVID se haya puesto más mal por los mismos efectos del COVID y por eso es más notorio y se le observa ya por el compañero de cama. Ese pudiera ser otra causa. Exactamente. Araceli Martínez Moreno dice, felicitaciones, doctora Portillo, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo se asocia el que una persona que presenta apnea del sueño incremente su necesidad de micción nocturna? Esto es un poco complicado, pero óiganme bien. El corazón tiene 4 partes. Tiene 2 aurículas que se encargan de recibir la sangre y 2 ventrículos que se encargan de empujar la sangre. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un paciente con apnea del sueño, les había mencionado que el corazón tiene que trabajar contra una fuerza extra debido a la obstrucción. ¿Ok? Esa fuerza extra contra la que tiene que trabajar el corazón hace que las aurículas se llenen más. O sea, antes se llenaban así, póngales, y ahora pues se llenan así. ¿Ok?
En las aurículas hay sensores, por decirlo de alguna manera, que sienten cuando se llena más. Y la respuesta del cuerpo cuando esos sensores se activan es producir una sustancia que se llama péptido natriurético auricular. Como dice su nombre, lo que hace es que la persona vaya más al baño para sacar agua y que entonces las aurículas ya no se dilatan. Yo sé que es un poco complejo, pero lo vamos a resumir de esta manera. Una persona que ronque va a tener problemas en su corazón que va a llevar a que el corazón lo haga hacer más del baño. Sí. Digamos que es una manera del organismo de regularse, ¿no? O sea, sí es. Ante una presencia de algo que le está estresando, genera una respuesta y en este caso esta respuesta es ir al baño. Entonces, eso es algo importante porque muchas veces las personas normalizan levantarse muchas veces en la noche al baño y la realidad es que no es así. Nosotros no deberíamos de levantar al baño en la noche a menos que tengamos alguna enfermedad, ya sea un problema de sueño o algún otro trastorno que afecte justamente la micción en general. Entonces, ese es otro síntoma, ¿no? Despertarse muchas veces para ir al baño. ¿Ustedes conocen a alguien que se despierta más de 2 veces por noche para ir al baño regularmente y que, digamos, no toma ningún medicamento ni nada que lo haga ir al baño en la noche? Esa es una persona que necesita consultar con el médico. Puede tener, como ya dijo la doctora, un problema de apnea del sueño o puede tener algún otro problema de su tracto genitourinario que lo haga ir al baño tantas veces. Bueno, y aprovechando antes de la siguiente pregunta, creo que no lo dijimos y es algo muy importante. ¿Cómo se da cuenta una persona de que tiene apnea de sueño? Por ejemplo, si duerme solo, ¿no? Porque a veces pues la pareja lo refiere, pero si alguien duerme solo, ¿qué síntomas puntuales podría identificar que se asocian a apnea de sueño? Primero, pues ahorita ya mencionamos uno, que es el levantarse muchas veces en la noche para ir al baño. Otro sería que la persona siente se acuesta a dormir y duerme las 8 horas, 7 horas que debería, pero aún así durante el día está cansado y se siente con sueño. Otro que puede llegar a pasar es que se despierte con la sensación de ahogo. Esto es porque, como ya habíamos dicho, parte de la respuesta del cuerpo cuando hay una obstrucción es despertarse. Estos despertares usualmente son muy cortitos y no los recordamos, pero hay veces que son más largos y sí los recordamos. Y hay veces que también pueden tener un dolor de cabeza muy intenso al despertar. Este también es un síntoma que nos puede orientar hacia esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, incluso también despertar con la boca seca, ¿no? Porque estos pacientes abren la boca en la noche para dormir y en la mañana tienen mucha sequedad. José Calcetero dice, doctora, ¿qué opinión tiene de hacer un diagnóstico de apnea obstructiva de sueño con un examen solamente de oximetría durante la noche del paciente? El problema que tenemos ahorita con la oximetría es que la oximetría puede fallar. Primero, se puede caer el oxímetro. Eso sería como lo más común. Segundo, si la persona tiene algún otro problema que haga que varíe su oximetría, eso nos va a meter mucho ruido y no nos va a permitir hacer un buen diagnóstico. Otro que pues va a parecer un poco irrisorio, pero es la verdad, es que ahorita pues con todo lo del COVID, una persona con COVID, una de las primeras cosas que pasan es que baja su oxigenación. Entonces pues también nos puede meter ruido por ese lado. Y pues la mejor forma que tenemos para poder saber realmente que la oximetría corresponda con una obstrucción en la respiración es hacer un estudio completo. Solo una oximetría todavía nos puede dejar muchas dudas. Gracias. También José Calcetero dice, doctora, en su opinión, ¿cuándo usar un CPAP o un BiPAP? El que se use un CPAP o un binivel, que es el nombre genérico del BiPAP, porque el BiPAP es marca registrada, depende de la patología que tenga el paciente y de qué tanto es la obstrucción que tiene. Los CPAPs, como les expliqué inicialmente, trabajan chupando aire y empujándolo. Tienen un límite de cuánto pueden empujar. Si aún con el máximo que da el CPAP no se abre la garganta, se puede pensar en usar un binivel. Esa es una.
Dos, hay personas que nada más por el uso del CPAP, su cuerpo no responde bien y hacen algo que se llaman apneas centrales. Las apneas centrales son pausas en la respiración que no son porque hay una obstrucción aquí, sino que el cerebro no manda la señal para que el cuerpo respire. Entonces, si eso llegase a pasar, hay casos en los que está recomendado usar un binivel. Otro caso en el que está indicado usar binivel es si la persona tiene algo que se llama hipoventilación. Cuando nosotros respiramos, en nuestros pulmones, el cuerpo recoge el oxígeno y cuando sacamos el aire, sacamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono en nuestro cuerpo es básicamente un material de desecho que tenemos que sacar. Si por alguna razón no está saliendo bien, sobre todo en la noche, se acumula y a eso se le llama hipoventilación, porque no se está sacando bien pues este gas de desecho. Si eso llega a pasar, hay personas que sí, para poder tener un buen tratamiento, necesitan utilizar un binivel. Ahora, todo esto se ve con un estudio de sueño, o sea, no es algo que yo de entrada le vaya a decir al paciente, mire, usted va a necesitar un binivel. La mayoría de las personas que pudieran usar uno son personas que tienen alguno de estos problemas que se tienen que identificar por medio de un buen estudio de sueño o que tienen algunas patologías más raras que hacen que su respiración esté afectada por otras causas que, bueno, ahorita no vienen tanto al caso. Pero sí, para poder saber qué va a ocupar un paciente se necesita hacer un buen estudio y aún así la gran mayoría de las personas ocupan un CPAP y no un binivel. Okay. Muy bien, nos pregunta Lady Herrera. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se tiene que utilizar el CPAP como tratamiento para la apnea obstructiva del sueño? ¿Es un uso permanente? En general, los CPAP se consideran que deben de tener un uso permanente, porque cuando nosotros iniciamos con el problema de la apnea del sueño, puede ser que los músculos que se encargan de abrir la garganta no estén mal, pero casi siempre cuando ya consultamos con un médico, llevamos 5 o 10 años con el problema. Eso hace que los músculos que tenemos aquí ya no funcionen bien y ya no puedan abrir bien la vía aérea. Entonces, aunque perdiéramos peso o hiciéramos alguna otra cosa, casi siempre el hecho de que los músculos ya no funcionen bien hace que tengamos que estar usando el CPAP para poder dar un buen tratamiento y para poder respirar bien en la noche. Ahora, a lo mejor, pues esto usualmente genera un poco de conflicto con las personas porque estos están pensando, no, pues voy a tener que usar eso el resto de mi vida y bla, bla. Pero esto es como cuando a un paciente lo diagnostican con diabetes o cuando a una persona le diagnostican con hipertensión, tienen que estar tomando su medicamento para la diabetes, su medicamento para la hipertensión el resto de su vida. El CPAP, una máquina de CPAP, tiene una duración más o menos de 7 a 10 años. O sea, no es que se vaya a arruinar rápido. Aunque hay veces que, o sea, usualmente sí representa una inversión inicial importante, va a durar mucho tiempo y eso va a hacer que el gasto a fin de cuentas valga la pena. Sí, es muy buena idea también que una persona que sienta cambios con su CPAP, que ya no lo tolera igual de bien, que a pesar de usarlo siente que está descansado durante el día, que lo usa, antes lo usaba bien y ahora siente que es mucha presión, consulte de nuevo con el especialista que diagnosticó e indicó el CPAP para ver si hay algún cambio que indique que el CPAP hay que usarlo de una manera diferente para que así pues se pueda tener un buen tratamiento. Perfecto. Anne Tavernier nos dice, ¿hay alguna relación en la apnea del sueño con los cambios hormonales? Sí hay una relación. En las mujeres, si se fijan, cuando yo les mencioné en qué personas era más frecuente este problema, les dije que eran en los hombres. Las mujeres tienden a tener más riesgo de apnea del sueño después de la menopausia. Hay varias razones para esto. Primero, bueno, las hormonas femeninas hacen que las mujeres acumulemos grasa de una manera diferente que protege nuestro cuello, por decirlo así. Además, las hormonas femeninas impulsan, por decirlo de alguna manera, la respiración. O sea, el hecho de que tengamos cierta cantidad de hormona hace que estemos
hace que respiremos más en la noche, por decirlo de alguna manera. Pero cuando estas hormonas ya no se están produciendo igual porque ya llegamos a la menopausia, entonces comienzan las mujeres a tener un riesgo similar al de los hombres cuando antes estaban un poco protegidas de la enfermedad. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dice Betsabe Jiménez. Si me desvelo mucho, ¿tengo más probabilidad de tener apnea? Supongo que esto en este sentido en que algunas personas dicen, yo solamente ronco cuando estoy muy cansado, ¿no? Uh-huh. En parte, lo que pasa es esto. Esto sí es un poco más complicado de explicar. El sueño tiene varias partes. El cuerpo no se comporta igual a lo largo de toda la noche. Hay momentos del sueño en el que los músculos están más relajados y otros en el que están relajados, pero menos relajados, ¿ok? Cuando una persona se desvela, el cuerpo intenta compensar el sueño que no se tuvo. Y eso hace que en la noche tengamos más sueño en el que los músculos están muy relajados. Entonces, en esa noche pudiéramos ver que hay más frecuencia de ronquidos o incluso de alguna pausa en la respiración debido a que tenemos una cantidad anormal de sueño muy descansador debido a la desvelada que tuvimos. Ahora, eso es para una privación de sueño aguda. Una de las razones por las que se recomienda dormir bien todas las noches es porque una persona que tenga privación de sueño, que es como el término técnico que nos referimos a las desveladas, tiende a consumir más grasas y a producir menos hormona de la saciedad. Entonces tiende a tener más hambre. Esto a largo plazo lleva a que aumentemos de peso por el simple hecho de no dormir bien. Y ese aumento de peso nos puede llevar a la apnea obstructiva del sueño. Okay. Bueno, y además recalcar eso que es tan importante, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho en estos webinars en la importancia de dormir bien para mantener un peso adecuado. Recuerden que México está en los primeros lugares de obesidad infantil y en adultos y una medida importante es cuidar su sueño. Bueno, ya nos dice, ¿la neumonía puede ocasionar apneas y paros en respiración o pausas? La neumonía como tal, no pensaría, como, es que déjeme ver cómo puedo expresar esto bien. Cuando una persona tiene una neumonía, casi siempre lo que se ve no son pausas en la respiración, sino al revés, la persona respira más. ¿Por qué es esto? Los pulmones no funcionan bien. Cuando los pulmones no funcionan bien, no estamos metiendo suficiente oxígeno y no estamos sacando suficiente dióxido de carbono. Entonces, para tratar de mejorar eso, una de las respuestas del cuerpo es respirar más para que la cantidad de oxígeno que estamos metiendo aumente, ¿ok? Y aumente también, pues también la cantidad de dióxido de carbono que estamos sacando. Incluso una de las cosas que se usa para diagnosticar neumonía es la frecuencia respiratoria, que arriba de cierto número, pues ya se considera patológico, ¿no? O sea, ya es indicador de enfermedad. Una persona tendría que estar así muy, pero muy, pero muy mal de una neumonía para tener una apnea, porque la respuesta inicial del cuerpo es, como les digo, respirar de más. El problema es de que si ustedes pasan mucho tiempo respirando de más, van a sacar mucho dióxido de carbono, el cuerpo va a sentir que ya no es suficiente y van a entrar en apnea para reponer. Pero eso ya ocurriría ya en una etapa más tardía, donde la persona ya lleva respirando mucho un buen rato y pues ya está muy mal. Ok. Yar también nos pregunta, ¿se puede usar un Vinivel o un CPAP en pacientes recuperados de COVID o de alguna enfermedad pulmonar como auxiliar respiratorio? Con el COVID se ha intentado utilizar, o sea, hay modos ventilatorios de las máquinas o sea, de los ventiladores mecánicos que funcionan con un principio muy parecido al CPAP. Ahora, los CPAPs que se tienen en casa no están hechos para dar ventilación no invasiva. En la mayoría de los casos están hechos para un uso muy restringido, que es para el tratamiento de la apnea del sueño. Entonces, si ustedes quieren usar un CPAP para ayudarle a respirar a alguien, directamente no se recomienda.
Ahora, si ustedes llevan un CPAP con un ingeniero biomédico, el ingeniero biomédico le hace los cambios a la máquina para que ya se pueda usar como ventilación no invasiva y quizás sí, pero directamente no se recomienda. Sí, recuerden que aquí lo importante es, el CPAP puede ser un excelente tratamiento, pero lo más importante es que se haga un diagnóstico adecuado. Entonces, si ustedes han observado a alguien que no respira bien o que tiene secuelas de COVID que impliquen problemas en la respiración nocturna, pues se le debe hacer una polisomnografía, como ya nos explicó la doctora, y de acuerdo con los resultados establecer el tratamiento, ¿no? No es como que, aunque el CPAP puede ser muy bueno, cualquier persona lo puede usar, ¿no? Siempre tiene que estar indicado por un especialista después de un estudio diagnóstico, ¿no? Creo que eso sería algo como muy importante recalcar en este punto. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido con tantas preguntas, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que nos dieras como tus recomendaciones generales o tu mensaje final para que todas esas personas que llevan años y años roncando y que no se han animado, porque a veces el paciente, como una vez lo platicábamos, el paciente no va a consulta hasta que tiene un accidente, ¿no? O sea, cuando su familiar o su pareja le dice, no hace caso, y a veces cuando llega con nosotros ya es un poco tarde porque ya tiene un montón de comorbilidades o ya tuvo un accidente. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Pues primero que no deben de tener pena de ir con el médico. Muchas personas sienten que el médico nada más los va a regañar, les va a decir por qué no vino antes. O sea, nosotros pues no estamos para regañar a la gente. Lo que queremos es ayudarlos para que mejoren su calidad de vida y ya no tengan tantos riesgos de estas enfermedades. Entonces, no dejen de ir por miedo o porque creen que los van a regañar. Eso no es así. Lo que queremos es ayudar, no estar criticando la forma en cómo viven. Aparte de eso, como ya les dijimos desde el inicio, si ustedes conocen a alguien que ronca mucho, sepan que eso no es normal. Si una persona ronca mucho, esa persona debería de consultar con un médico o con algún especialista en sueño, porque no todos los especialistas en sueño somos médicos, y tener un tratamiento adecuado. Y como les digo, no tengan miedo, no se les va a regañar, no se les va a decir, no, es que usted está muy gordo, por eso está así, mucho come. O sea, no es la idea. La idea es de que si ustedes tienen un problema, les podemos ayudar para solucionarlo y que ustedes puedan dormir mejor y tener una mejor vida. Muchísimas gracias por esa información. Y bueno, a mí no me queda más que decirles que o recordarles que vale la pena invertir en su salud en cuanto a tiempo y en cuanto a todo, porque de verdad es que una persona que empieza a dormir bien cambia completamente su calidad de vida. Entonces, si alguien ronca, si alguien tiene apnea, generalmente nosotros vamos a ver a estos pacientes como alguien que empieza a tener problemas para socializar, que empieza a tener mal rendimiento en el trabajo, que empieza a tener incluso más errores, más accidentes, que se le olvidan las cosas, que le cuesta trabajo concentrarse, que está irritable. Incluso podemos ver que en muchos pacientes disminuye el apetito sexual. Entonces, puede incluso, se ha demostrado que tener apnea del sueño puede ser un factor de riesgo para la infertilidad. Entonces, la apnea del sueño no es cosa menor, afecta muchos aspectos de la vida y como decía, incluso, como decía la doctora, los pacientes que tienen apnea no descansan, por eso son pacientes que en el día se están quedando dormidos en cualquier lugar, en cualquier situación, y pueden tener accidentes. Nosotros hemos tenido pacientes que, bueno, desafortunadamente ya han tenido accidentes muy graves y hasta ese momento deciden empezar a tratarse. Entonces, si ustedes identificaron alguno de estos síntomas, recuerden que somos un centro de sueño y neurociencias especializado en este y otros trastornos. La doctora da consultas en nuestro centro y por el mes del Día del Padre, bueno, por el Día del Padre, el Centro de Sueño y Neurociencias, recuerden que lanzó esta promoción de una consulta de sueño y estudio para diagnóstico de apnea con un precio especial. Así que todavía vamos a mantener esta promoción por unos días más. Así que aprovechen, no dejen de atenderse porque de verdad invertir en su salud es invertir en la calidad de vida. Como decía la doctora, a veces pensar en un CPAP, en un estudio de sueño,
Podemos pensar que es mucho dinero, que es algo muy caro, pero realmente es una inversión que les va a durar muchos años, pero lo más importante es que hará que mejoren sus relaciones personales, su rendimiento laboral, su estado de salud y eso no tiene precio. Así que bueno, pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron en este viernes de sueño. Y recuerden que si tienen algún tema que quieran que platiquemos, mándennos sus mensajes con alguna sugerencia. Y si saben de alguien a quien le va a servir este video, no dejen de compartirlo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.